Gana a lo grande con 20B. Reclama tu apuesta gratuita con el código promocional Chile20. Regístrate hoy y utiliza el código promocional Chile20 para disfrutar apostando en tus deportes favoritos sin riesgos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Se repite la historia. Estaremos frente a una historia parecida a la de Jim Jones o David Koresh. Eso está por verse, pero saludos a todos. Gracias por estar conmigo. Gracias a todos los que me ven y están en este directo sumamente importante para esta hora final, donde, pueblo, esto va a desembocar en lo que voy a hablarle en segundo término a través de este directo. Un abrazo a los que me ven y están con nosotros a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Las imágenes son tremendas. Las tengo aquí en mi poder y estamos viviendo tiempos terribles, pueblo, tiempos impresionantes a nivel internacional. Así que estamos más que agradecidos. Si usted puede, iglesia, pueblo querido, y compartir esta información, se lo voy a agradecer en este preciso momento, porque el mundo está viviendo momentos bien o muy delicados como nunca antes lo habíamos vivido. Y sabemos, pueblo, que se está levantando una terrible y profunda agenda contra el cristianismo, contra la fe cristiana en muchas partes del mundo. Y todo esto abona en esa dirección. Yo quiero que usted sepa que hay muchas leyes corriendo en muchos países para declarar este libro como un libro peligroso, no grato, para sacarlo de las escuelas. De hecho, impedir que los niños se acerquen a él. Hay una agenda tremenda. Y lo que el mundo está viviendo con todo esto que le voy a mostrar es increíble. Hay una agenda terrible. Y yo estoy preparando un video que vamos a estar llevándole a ustedes a través de nuestro canal de YouTube, donde le explico a todo el mundo la situación que tiene que ver con la imagen del cristianismo y, hermano, la línea de pensamiento de la internet, o sea, de la inteligencia artificial. Y estamos ahora mismo en ese punto y es una pelea. Va a llegar el momento donde nos costará defender nuestras bases de fe, y eso no es juego. No estamos ni exagerando. Estudie un poco sobre la inteligencia artificial, sobre la línea de pensamiento de la inteligencia artificial. Vaya y estudie sobre la Agenda 2030. Vaya y estudie sobre lo que está corriendo en las Naciones Unidas. No es exageración. Hay una agenda histórica y terrible que está delante de cada uno de nosotros y es un desafío increíble. Si usted me ayuda compartiendo este video, pueblo, podemos llegar a las personas. No le están llegando las notificaciones, no le está llegando la información a casi nadie, pues dependemos de aquellos que ayudan a compartir la información que estamos tratando de llevarle al mundo entero por cada uno de estos medios. Mire, pueblo, las sectas están creciendo de manera increíble. Hay una denuncia increíble en Kenia, donde hay aproximadamente más de 600 personas desaparecidas de una secta. Ya han conseguido 200 cadáveres. Escuche, pueblo que me está viendo y que está conmigo en esta hora. Esta secta de Kenia
Las autoridades están buscando desesperadamente los miembros de una secta que eran forzados a ayunos prolongados con la promesa de que se iban a reunir con Jesús. Fíjese que esto ocurre en unos bosques allá en Kenia y ocurre en uno de los momentos más tristes, en uno de los lugares de mayor necesidad, y las autoridades corren por todos lados buscando los restantes de 110 personas que se cree perdieron la vida en estas sectas satánicas, diabólicas, pero que denigran la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en un crecimiento grande y abona a esta filosofía que se está encrudeciendo día a día en contra de la fe cristiana. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Estos son personas que han sido cegadas y engañadas por el mismo Satanás, sin conocimiento bíblico, y se han lanzado detrás de estos personajes que están levantando y están llevando esta serie de falsedades que está arrastrando a las multitudes a esta serie de cosas. 610 personas desaparecidas a raíz de esta terrible secta. Esta terrible secta que está, le llaman la masacre de Sharakoola, allá en Kenia, y el número de presuntos miembros de una secta cristiana, utilizan el término cristiana, que ayudaron hasta morir en un bosque del sur de Kenia para reunirse con Jesús. Ya van 201 cadáveres que han encontrado enterrados en muchas partes de este bosque, y todavía están en la búsqueda de más de 400 personas más de 400 personas que faltan de encontrar, más de 600 personas que faltan de encontrar, y se cree que estos números irán en crecimiento tremendo. Hay otros que creen que esto es una falsa, crearon esto para robar. Esto es serio, pues lo que pasa es que no puedo, hay palabras que no las puedo utilizar, pero llevaban a las personas a ese estado para robarle sus órganos y traficar con ellos. Y las personas ciegas siguieron detrás de estas personas, y se cree que también había un plan de trasiego de órganos. Después de que estas personas fallecían, le quitaban los órganos. Esto está sucediendo en Kenia, y todo esto se refugia detrás de la idea del cristianismo. El cabecilla de esta secta fue arrestado, pero faltan muchos miembros, ya que se cree que han regado por muchas partes de África, Europa y en otras áreas con esta filosofía de morir, ayunar hasta perder la vida por gran encuentro con Jesús, y luego pues utilizaban para sacarle los órganos y venderlo en el mercado negro. Así de terrible es el mundo en el cual estamos viviendo. Pero si usted ve, los que me ven y que no entienden esto, que consideran hasta exagerado nuestra defensa, yo tengo mucha información que no la puedo decir por aquí. Muchísima. Y la agenda contra el cristianismo es muy grande. Y cuando yo veo esto, yo digo, aquí hay una oportunidad más para seguir hundiendo la fe cristiana. Los cristianos no tenemos que ver con esto. No tenemos que ver con esta agenda.
No tenemos que ver con estas acciones. Esto es lo que le hace daño a la fe cristiana. Usted se recuerda David Koresh, lo que ocurrió con la secta de Jim Jones y todas estas personas que promovían estas ideas terribles dentro de estos mecanismos religiosos que no son para nada imagen o representan la fe cristiana que nosotros hemos defendido hasta el día de hoy. Pero nos acercamos, pueblo, a momentos de mucha persecución contra el cristianismo a raíz de eso y a raíz de la nueva cepa de políticos que no tienen temor a Dios ni conocen al Dios del cielo, y algo terrible, tienen una idea de un cristianismo progresista, liberal y perverso. Y eso, pueblo, es lo que estamos viviendo en este preciso momento, con cosas como esta y cuadros como estos y movimientos como estos. Por eso es importante, iglesia, que la predicación del evangelio sea contundente, clara, no filosófica, no un pensamiento fugaz. Nosotros somos instrumento de Dios. Un predicador es un instrumento de Dios para impactar las multitudes con el poder del evangelio. No hay otra forma, no hay otra razón, no existe otra. Por lo tanto, pueblo, es lo que está sucediendo, es lo que se está dando en uno de los momentos más crítico de la humanidad. ¿Qué más tenemos que ver para darnos cuenta de que estamos viviendo un día terrible? Ahora yo quiero saber, y le pregunto a todos los que están en este directo, ¿cuántos de los que están aquí son instrumentos de Dios para este tiempo? ¿Cuántos de los que están aquí son voz de Dios para este tiempo? ¿Cuántos de los que están en este directo pueden decir, Señor, tú puedes contar conmigo, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, quiero ser voz de Dios, instrumento de Dios para estos tiempos tan difíciles y terribles que estamos viviendo? Así que, mire, tire ese corazón hacia arriba y le pido algo importante. Estos videos no pueden llegar a ningún sitio si usted no los comparte. No van a llegar. Así que, gracias por estar conmigo. Nos vemos luego en otro directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Dios los bendiga. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestro culto para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente. ¿Recuerdas el otro día que no nos cuidamos?
El sol estaba terrible. Mira cómo me quedó en la espalda. Es comida, es farmacia, es supermercado, es todo. Uber Eats es todo. Una duda y quiero comentarla directamente delante de todos ustedes, no con la intención de crear polémica o de discutir o de contender, no, sino que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Aquí el argumento es: muchos serán regresados, y esto ya cala. Esto cala para mucha gente que dice: ¿cómo te atreves? Y mira, los que van a ser arrebatados son los únicos que van a ser salvos, y los que se quedan son los que ya se
murieron y se van al infierno. Pero eso no dice la Biblia. Mira, yo tengo, al igual que muchos de ustedes, muchos años en la vida cristiana. Tengo por lo menos 30 años, por lo menos. Y siempre crecimos con esa ideología de que el que se va en el arrebatamiento es porque es el único santo, el único que es digno y el único que se va a salvar. Pero recuerda que hay una situación, siempre nos vendieron eso. Y no estoy diciendo que eso no sea cierto, que quede claro. El problema es que en la vida cristiana siempre nos enseñaron el hecho de que había el arrebatamiento y los que se quedan. Pero jamás se habló del tribunal de Cristo. De hecho, el tribunal de Cristo, lo acepto, es algo que se ha venido hablando generalmente, y hablo de la iglesia en general, los últimos años. Es decir, no era un tema que realmente fuera como muy importante. Lo que importaba era salvarse o perderse en el infierno y listo. De ahí para el real nadie sabe más. El punto aquí es, ¿por qué argumentamos que muchos van a ser regresados? Por la simple y sencilla razón de que necesitamos entender primero el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que acontece? En el tribunal de Cristo, es el Espíritu de Dios el que a través del fuego revelará la verdadera intención del corazón del hombre. Segunda de Corintios 5:10 o Primera de Corintios 5:10, creo que es Primera de Corintios, dice, porque es necesario que todos comparezcamos, pero al decir todos no se refiere a todo el mundo, se refiere a todos los que le han confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero no podemos tomar la misma etiqueta al que recibió a Cristo Jesús hace 40 años con el que apenas ayer o hoy en la mañana recibió a Cristo Jesús, porque la medida de fe es diferente, porque la integridad de una persona en términos generales debería ser diferente. ¿Y por qué digo debería? Porque hay gente que tiene 40 años de cristiano y sigue pecando al igual que una persona que acaba de aceptar a Cristo Jesús el día de ayer o el día de hoy. El punto aquí es,
¿Qué es lo que nos identifica? Porque muchos creyentes se escudan diciendo, yo soy cristiano, soy hijo de pastor, tengo 40 años en el evangelio, ¿qué me vas a enseñar? Pero la realidad de las cosas es que no viven en santidad. Y al igual también, una persona puede aceptar a Cristo Jesús el día de hoy y vivir en estas pocas horas una vida íntegra, santa y con una intención de querer agradar a Dios de todo corazón. Ahora, es una forma muy práctica de explicarlo, pero en realidad hay muchas cosas que juegan un papel distinto. Nosotros como creyentes no podemos juzgar a las personas porque es difícil, porque lo más correcto o lo más lógico es que la persona que tiene 40 años de cristiano o de creyente conoce evidentemente más la palabra de Dios, sabe lo que a Dios le desagrada y por lo menos tiene un acercamiento o le conoce un poco más a Dios. No estoy hablando de gente que va a la iglesia, que asiste, que ora, que participa en la alabanza y es puntual y demás, pero en realidad en su vida diaria jamás ha tenido un cambio en su relación, en sus palabras, en su forma de ver a la...
a las mujeres o a los hombres si es mujer. Es decir, hay muchos factores de los cuales no podríamos emitir un juicio como tal porque nosotros no somos quien. Pero sí hay algo que la Biblia nos revela en su palabra. En primer lugar, el tribunal de Cristo es para galardones, ¿ok? Y los galardones se ganan por obras. No estamos hablando de salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero los galardones sí son por obras. Entonces, en el tribunal de Cristo se otorgará galardones ¿a quién? A todos aquellos que se hayan guardado en santidad, que se hayan apartado para vivir una vida en santidad para Dios. Es decir, la vida cristiana no es que se te imponga algo, que quede claro, porque eso sería una religión. Una religión te impone, te dice, haz esto o no hagas esto. Pero cuando hay una relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va poniendo el querer como el hacer, va cambiando tu actitud, tu forma de pensar en la medida que tú le das el permiso de gobernar en tu vida. Y entonces el Espíritu Santo te va cambiando, te va poniendo un sentir diferente, una nueva forma de pensar, va barriendo la casa, por así decirlo, que es el templo del Espíritu, tu cuerpo, y entonces vas cambiando. Eso es muy diferente a decir que una religión te está cambiando o te está imponiendo normas. Uno lo hace de corazón porque empiezas a acercarte a Dios, y al acercarte a Dios empiezas a amarle como tal y empiezas a cambiar cosas que te dabas cuenta que antes las hacías y que le desagradaban a Dios, pero tú ni siquiera te dabas cuenta. Entonces, eso te va a ser acreedor de galardones. Todo aquello que tú hagas para Dios, evidentemente te va a alejar del mundo. Cada día más te va a alejar del mundo y vas a ser una piedra en el zapato para mucha gente. Te van a alejar de grupos de WhatsApp, no te van a hacer parte de los grupitos, no te van a invitar a una borrachera, a una fiesta en algún antro, porque vas a ser como el aguado del grupo, ¿verdad? Ese es como que ni lo inviten, ese es el aguado de las fiestas, el que aguadea las fiestas. Entonces, evidentemente, entre más te acercas a Dios, te alejas del mundo. Pero esas cosas que tú hagas para Dios, aunque no es para salvación, sí te da la oportunidad de ganar galardones. Entonces, que quede claro, ganarás galardones. Tendrás un cuerpo glorificado. Y aquí quiero descartar una de las más grandes dudas del creyente que tiene siempre. La gente por lo general creció y crecimos, porque yo en su momento también pensé lo mismo, en que si vas a ser arrebatado, entonces automáticamente vas a las bodas del Cordero. Pero no pensamos en que para ir a las bodas del Cordero necesariamente nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Tendríamos que ser automáticamente con cuerpos glorificados para poder entrar a la cena, al banquete de bodas del Cordero. Pero la Biblia no dice específicamente que todos van a entrar. Por el contrario, la Biblia dice en Apocalipsis 7:14, y estos son los que han salido de la gran tribulación, una multitud tan grande que nadie la podía contar, que venían vestidos con vestiduras blancas de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y estos venían de la gran tribulación. Y luego dice, y vi las almas de los decapitados. Entonces, si dice que vio las almas, quiere decir que no tenían cuerpo glorificado. Por lo tanto, si no tenían cuerpo glorificado, quiere decir que no entraron a las bodas del Cordero. Porque ahí sí debo ser claro, para entrar a las bodas del Cordero, tienes que ser necesariamente transformado. No puedes irte en el cuerpo como lo fue el arrebatamiento de Felipe. Si tú lees el capítulo 8 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de que ya hubo un arrebatamiento en la vida de Felipe, que fue transformado de Jerusalén, transportado de Jerusalén a la ciudad de Azoto. Pero eso fue en el cuerpo, no fue glorificado, no fue transformado. Ahora, ¿cuál es la otra evidencia? Cristo Jesús, cuando resucitó, él todavía no subía, pero se presentó a los discípulos y le dijo a Tomás, toca mi cuerpo, mira, ya no había carne, ya no había sangre,
ya no había sangre con él, pero le decía, tócame para que veas, aquí están mis llagas, yo ya resucité. Cristo Jesús es la mejor evidencia de un cuerpo glorificado que todavía no había ascendido al trono, porque en el templo celestial Cristo Jesús tenía que ser entronizado para que luego cayera el Espíritu Santo. Entonces, es interesante que vayamos estudiando esto, porque luego la gente cree que todos los arrebatados automáticamente van derechito a las bodas del Cordero. Pero la Biblia dice, y vi las almas de los decapitados, creo que es Apocalipsis 24. Y vi las almas, ni siquiera dice los cuerpos, porque no alcanzaron cuerpos glorificados. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos serán regresados. Muchos serán regresados. Ahora, fíjate bien, Mateo 13 habla del ejemplo de la red. La red que es el evangelio que es aventado al mar, que significa el mundo, y los peces que son atraídos hacia la orilla son las almas que son arrebatadas. Pero curiosamente, los ángeles de Dios ya en tierra separan. ¿Por qué tendrían que separar la cosecha que ya había sido arrebatada? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué? Si ya fue arrebatada, si se supone que todos van al cielo, ¿para qué los separan? Pero Mateo 13 habla de una separación entre los peces buenos que van a dar a la cocina de la casa, del palacio del rey, y los peces que simplemente no sirven. Y la Biblia dice, donde va a ser el crujir y tronar de dientes. Entonces hay una separación. Yo he estado estudiando ahora justamente la vida de Jacob cuando está trabajando para Labán. ¿Cómo es que 10 veces Labán le cambia el sueldo? Porque Labán era un tranza, quería quedarse con las ganancias. Y la Biblia dice que durante los 14 años, o sea que trabajó 7 y luego otra vez 7 años por la vida de Raquel, la mujer que amaba. Es interesante porque durante todo ese tiempo Labán se quedó con la riqueza que a través de Jacob le estaba dando Dios a Labán. Entonces, cuando Dios le pide que regrese, interesante, porque primero Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero cuando estamos viendo la vida de Jacob, llegó un momento en que ya no se llevaban bien Jacob y Labán. Y Labán dice en la Biblia que el mismo Dios le pidió que regrese de nuevo de donde salió Abraham, o sea, la tierra de sus antepasados. Y al salir, pues no tenía nada, porque había trabajado 14 años por la vida de Lea y por la vida de Raquel, y no se había hecho rico Jacob. Pero interesante porque pone unas varas, y quiero que pongas atención, porque pone unas varas, ¿sí? Y cuando veía que venían unas ovejas robustas y preñadas, él le ponía la visión, le ponía unas varas de tal color por la negociación que había tenido ya previamente con Labán. De esa manera, las ovejas, cuando veían el color de las varas, parían del mismo color las ovejas que Jacob quería para cumplir el trato y entonces enriquecerse. Al final de cuentas, para no hacerte la larga, Dios le devolvió la riqueza que tenía en su momento Labán a Jacob, y con ello Jacob se fue después de haber trabajado. Pero me llama la atención que hubo una separación de ovejas buenas, fuertes, preñadas, robustas, y la separación de las ovejas enfermas, todas tristes, todas flaquitas, y esas son las que se quedaron con Labán. 2 hatos, ¿cómo le llaman? Dos pastores de ovejas, 2 hatos, 2 tipos de ovejas. Es decir, hay una separación, así como del trigo y la cizaña. También el trigo y la cizaña Dios va a pedir o va a separar en su momento. Ahorita no puede ser separada, porque a la hora de cortar la hoz sobre la tierra, la cosecha, debe traerse la cizaña también, y es hasta después que la cizaña será separada. Lo mismo pasará con el dueño de la vid, que viene por los talentos que dio en consignación para la gente que ha servido en la iglesia con los dones que él ha dado. Dios va a demandar, obviamente, ¿qué hiciste con tus dones? Pero la Biblia dice que a uno le quitó y se lo dio al que le había dado más, y que más ganancias le dio a ganar. En lugar de quedárselo, Dios se lo quitó, y aún lo que tenía le fue quitado.
Y tú puedes decir, ay, que Dios tan malo, pero en realidad no es así. Es que Dios es generoso con quien es generoso. Y habrá gente que al final de cuentas se va a quedar con incluso lo que tú temías que fueses a perder. El punto es, ¿qué tanto estás trabajando para Dios? Y no es que Dios quiera salvarte a través de las obras, que quede claro, porque ese es el problema de todos los creyentes, que todo lo quieren filtrar bajo el tema de la salvación, pero no toda la vida cristiana depende del tema de la salvación. Hay muchas más cosas que necesitamos entender. Entonces, volviendo al tema del tribunal de Cristo, vemos que hay entrega de galardones, entrega de cuerpos glorificados específicamente para aquellos que sí se ganen directamente el boleto de entrada a la cena de las bodas del Cordero. Pero también hay que decirlo, hay gente que no va a ganar. Hay gente que va a la iglesia, canta, ora, intercede, ayuna, da sus ofrendas, sus diezmos, participa, es puntual, pero no tiene un cambio de actitud cuando sale de la iglesia, no testifica, no predica al Dios que realmente dice conocer. Hay pastores, evangelistas, profetas, maestros y demás apóstoles que teniendo un don de Dios, en lugar de estar como metiéndolo al banco, que es el ejemplo de la parábola de los talentos, y dándole más ganancias al Señor con almas, en realidad se están metiendo con la del coro, con la hermana que va a la iglesia, y están pecando. Llevan una vida de adulterio de muchos años, una vida de fornicación. ¿Y qué de los jóvenes que conocen a Dios, que por un lado son entregados, pero por otro lado les gana la avaricia, les gana? La charla pasada hablé justamente de esto, los pecados sexuales, la hechicería. Tú cuando escuchas hablar de hechicería te imaginas allá arriba de un monte, brujos vestidos de negro y en lo oscuro haciendo sus brebajes y sus hechizos. Pero no, si alguien te dice que la hechicería va con la manipulación, con la seducción, y el arte de la hechicería, si se puede decir que es arte para todos los que manejan lo oscuro, es trastornar el entendimiento de la realidad. Quiere decir que cuando tú te masturbas en la noche, y fíjate cómo lo digo, estás trabajando con la imaginación. Te acuestas con la vecina, te acuestas con la secretaria, con tu compañera del trabajo, y menos con tu esposa, porque a lo mejor tu esposa te aburre o quién sabe qué. Tengo que decirlo claramente, porque muchos de los creyentes viven una vida ante los ojos de la sociedad. ¡Wow! Mis respetos. Pero en la noche, en su cuarto, están ofreciendo un altar para Satanás. Y cuando te masturbas, ¿qué pasa? Que estás trastornando la realidad, porque estás trabajando con la imaginación que te proporciona un espíritu sucubo e incubo. En el mejor de los casos, aunque no podríamos decir que es mejor, las mujeres terminan con su pareja y no siendo satisfechas, van al baño y luego terminan con el aparatito, ¿verdad? O los hombres que tienen su propio aparato y entonces lo utilizan para pensar y concluir muchas veces no con su esposa. O lo que es peor, estando con su esposa se imaginan a la vecina, a la secretaria o a la compañera del trabajo, y entonces hacen inmunda la relación a su mujer y terminan ellos en pecado de iniquidad. El punto es que para eso el tribunal de Cristo va a revelar, y fíjate cómo utiliza la palabra, revelar la intención del corazón, y sobre eso tendrás galardones y el cuerpo glorificado, para entonces sí tener entrada a las bodas del Cordero por haberte guardado en santidad, por haberte guardado, por haber predicado, por haber servido con el talento que Dios te dio. Pero también hay que decir, la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 3, cuando habla del tribunal de Cristo, que muchos serán regresados, perderán posición. Así dice. Ahora, fíjate lo que hay otra parte. Mira, estoy aquí en Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, cuando dice hijitos, se refiere a los hijos de Dios, a la iglesia. No se refiere a los incrédulos, filisteos incircuncisos. No, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, esto es su parusía, tengamos confianza. Cuando tú tienes integridad y santidad, tienes confianza porque oras, porque tienes una intimidad con tu Creador, para que en su venida no nos alejemos. Y si dice alejemos, quiere decir que si llegaste a su presencia,
pero luego te tienes que alejar avergonzado por el pecado que te domina. Entendamos esto: para que una persona se aleje de otra, tiene primero que acercarse, ¿sí o no? Si no, entonces no diría que te vas a alejar, porque ya estás lejos. Para alejarse avergonzado, que es lo que dice, alejemos, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, dice. Quiere decir que si hay alguien que se va a alejar de él avergonzado en su parucía, es porque se acercó a él. Interesante. Entonces hay mucha gente, mucho creyente que me hace comentarios y me dice: no, mi hermano, tú estás mal. Es que los únicos que van a ser arrebatados van derechito a las bodas del Cordero. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, 1 Corintios 5:10, que todos es necesario que comparezcamos, que vayamos a dar cuentas de lo que hicimos, de nuestras obras mientras estábamos en la carne. Y luego dice, sean buenas o sean malas. Quiere decir que aunque nuestras obras sean malas, pero tú confesaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que ir al tribunal a comparecer, porque no hay otro juicio para salvos. Y que quede claro, en el tribunal de Cristo no vas a perder salvación. No se pierde la salvación, pero se pierde posición y se pierden galardones y se pierde la cena de las bodas. Esto quiere decir que los que se regresan, que los que son regresados porque no dan la talla a la estatura, van entonces a entender que hubo o que hay o que existe un tribunal de Cristo, que lo que pasa al ver la presencia de Dios, van a creer que esto es real y entonces voluntariamente van a decapitarse. Van a decir, prefiero que morir decapitado, pero yo quiero reencontrarme con el Israel restaurado. Yo quiero reencontrarme con ese remanente que ahorita se está casando con el Señor, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Interesante porque también el pasaje de las vírgenes, nadie habla de esto, pero dice que a la medianoche se oyó un clamor y era él, no era el novio, no era el novio. Fíjate bien, si pones cuidado, dice, y a medianoche llegó él. Estudio con completa flexibilidad, incluso con sistema de turnos. Modalidad online más videoconferencias en vivo. Inscríbete ahora con nosotros. Esposo, no el novio, no el novio, el esposo, quiere decir que ya se había casado.